corte en las vías en Avellaneda. Ahora eso lo tenés el móvil y podés actualizar qué está sucediendo ahí. Vamos a arrancar con esto, la publicidad de los anuncios económicos electorales, las condiciones por contar que puso Guzmán para continuar en el Ministerio de Economía, y la pregunta, si le discute a Cristina si se le gana a Cristina, si se le planta a Cristina, en dos cuestiones, no solamente la discusión por los anuncios económicos electorales que se van a ir anunciando, hay una ejecución de menor medida en los últimos días, que van a seguir así hasta el 14 de noviembre. ¿Cuál es la magnitud de ese ajuste para ponerle la chicha en el bolsillo a la gente, parafraseándole a Lozán, al ministro de Salud, a la provincia de Buenos Aires, que tenía mucho revuelo, ¿no? Eso de contar, la señora le dijo, pero terminó en su boca, que es tomar la chicha en el bolsillo, la foto de Líder no hubiese tenido tanto impacto. Bueno, estamos discutiendo cuánta platita ponerle en el bolsillo a la gente en las próximas semanas. Hay una discusión fuerte ahí, porque como nosotros venimos contando, Guzmán viene marcando cuáles son los límites del sendero de ajuste fiscal que negocia con el Fondo Monetario, y no solamente tiene que ver con esos límites en los anuncios que se puedan hacer en las próximas semanas, sino fundamentalmente cómo sigue la película para el próximo año, cómo sigue el presupuesto de 2022, y ese es un tema de mucho conflicto, de mucha tensión, entre una máxima pieza y la Cámara. Esto así pensé cómo salió fuerte Andrés Echeverría de la Roca, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, hermano de Rico Máximo Piensa, uno de los principales líderes de la Cámara, que le recordó a Guzmán: no es tiempo de amarreciar ante las necesidades de la gente, no es tiempo de amarreciar ante las necesidades de la gente, planteando que si había dado distintos planes sociales y aumentos en la provincia, pero reclamando fundamentalmente que el presupuesto importante que viene de Nación empiece a anunciarse en los próximos días. No vamos a contar con ese margen de maniobra que tiene efectivamente Guzmán para hacer los anuncios, y la discusión de fondo, ¿no? Si va a relajar o no el ajuste fiscal, que Cristina dice que es un ajuste fiscal equivocado, que se hizo en la primera parte del año, y que el ministro Guzmán dice no coincide con la vicepresidenta, no hay ningún ajuste fiscal. Vamos a hablar sobre el tema y vamos a contar un poquito los números. ¿Qué está pasando ahora en el mercado cambiario? Porque obviamente, más allá de si es Amarrete o no Guzmán, lo que está negociando con el FMI, el ministro está mirando atentamente cómo hace para que no se disparen los dólares alternativos, los dólares libres, los blancos o el dólar blue, antes de las elecciones. Y hay un proceso de dolarización que viene fuerte, el Banco Central está pidiendo de dólares que no puede, pero al mismo tiempo tiene que intervenir para evitar esa disparada de los dólares alternativos. Sabes que lo que se está notando en nuestro mediodía es algo parecido a lo que vimos durante la semana, que es un proceso de dolarización que lo que hace es ponerle mucha presión a las cotizaciones de los famosos dólares libres, y también el contado con liquid con intervención del Banco Central. En este momento el dólar caballero está a 185 igual que el pero fíjate, el contado con liquid con intervención del Banco Central está en 177, que es un valor récord, 177, aún con ese mercado donde el Banco Central vende entre 12 y 20 millones de dólares por día. Y los demás dólares financieros, los libros, fíjate estas cotizaciones. 191 es el precio que pagan inversores para sacar divisas del país a través de distintos bonos donde no interviene el Banco Central o acciones argentinas con cotización en Estados Unidos. El dólar promedio está 190, 191, que son con negociaciones entre privados, no le cuesta usar al Banco Central, pero marca una tendencia y la temperatura del mercado cambiario, y lo que puede ser el dólar vale en 185, pero porque se forma una especie de rulo en el mercado donde los que pueden justamente acceder, por ejemplo, al contado con líquido, donde está el 300, en este momento 177, ahí se dolarizan más barato y venden en el pagaría a 185 y dicen una sola falta, le ponen cobrador
eso a este mercado. Bueno, atención, vamos a utilizar las noticias del día, que entender que me está ahorita Barrientos ahí en los Filipinas, para ver un poquito qué está pasando con la economía real, qué está pasando con la necesidad de la gente y los anuncios que quiere dar el gobierno de acá a la elección de noviembre. Y vamos a contar también cómo viene todo el plan de apertura de fronteras que empieza desde el día de hoy. El gobierno termina de dejar atrás la pandemia y también estimular a todo el sector turístico con aperturas de fronteras que empiezan el día de hoy con otro tipo de requisitos para los argentinos que viajaron al exterior y que tienen que regresar al país. Y tenemos esta información y ahora la vamos a contar. Vamos a ver el título, cuáles son las novedades Candelaria. Bien, lo más importante tener en cuenta a partir de hoy, viernes 24, es que todos los argentinos que vuelvan desde el exterior, que tengan las 2 dosis de vacuna y que la última dosis que no hayan dado, en caso de que hayan ido vacunado al exterior, 14 días antes de ingresar al país, no van a tener que hacer ningún tipo de aislamiento. Ya no ocurre el aislamiento que por antes había que hacer, que tenía que ver con ahí terminan las cosas, miren, muy bien, ahí está correcto. Pero una zona de vacunación completa, no hay que hacer aislamiento, no hay que quedarse ni en hotel ni en la casa los 7 días. Por supuesto que hay que hacerse 72 horas antes de subirse al avión, un test de PCR para demostrar que no es negativo de COVID, luego cuando se llega a la defensa de COVID, hacerse el antígeno, y luego 5 días más tarde volver a repetir el PCR. Todos esos estudios corren por cuenta de cada uno, no los hago el Estado, los hagamos nosotros de nuestro bolsillo. Pero ya no es necesario quedarse aislado los 7 días que había que quedarse aislado cuando volvía de un viaje al exterior. Esto dice ahora para todos, ya sea que viajes por turismo o viajes por trabajo. Cambia cuando no tenéis las 2 dosis de vacuna. Ahora lo vamos a ver caso por caso. Pero lo más importante es que no realizan el aislamiento. A partir del 19 de octubre, dentro de unos días, cuando pueden empezar a ingresar los turistas extranjeros de países limítrofes, ellos tampoco tendrán que hacer el aislamiento con ningún requisito. 2 dosis de vacuna, 14 días antes de llegar al país la última dosis, que se haga negativa y todo lo que viene después una vez ya ingresados a la Argentina. Bien, lo que voy a hacer es, cuéntenme cuando esté Margarita Barrientos, que me voy a tomar ahora unos minutos, 5 o 10 minutos, para explicar cómo es la publicidad y la discusión que hay actualmente entre el ministro de Economía, que no se le plantea, tiene que hacer una publicidad Claudio Slemich, y la vicepresidenta de la Nación. Después en algún momentito que hoy pasan mis compañeros me avisan cómo vienen, por favor, el médico Margarita Barrientos, y cómo podemos avanzar con los temas. Sobre todo aprovechando cuando le doy paso a mis compañeros y en ese momento puedo estar un poquito más atento a cómo seguimos hacia adelante. A ver, voy a contar por qué, porque justamente no quería extenderme demasiado de noche y quiero avanzar en muchos temas que vamos a contar después. Y también está todo el tema de la jubilación anticipada, ¿no? que vamos a contar cómo funcionaría la jubilación anticipada y qué es este proyecto que apareció y que no saben acabar para aquellos que no tienen la edad legal de jubilación, 60 años las mujeres y 65 años los hombres. Entraremos la discusión que es por el ajuste fiscal, sí o no, y cómo el ministro de Economía, incluso esta semana, se planta a Cristina y sale a decir a este honorario que Cristina considera que hay un ajuste fiscal y él considera que no. Se le está diciendo que Cristina está mal asesorada y que no entiende de economía cuando se están mirando los números del presupuesto. De los que se ejecutó este año y los del presupuesto que Guzmán también le envió en medio de toda la publicidad y la crisis política, la semana pasada al Congreso, números que pusieron en alerta la Cristina a la Cámara y hay una fuerte publicidad sobre eso. Ahora, esa frase de Guzmán es decirle a la vicepresidenta que no entiende de los números del presupuesto, que no entiende de economía. Yo siempre dice que Cristina entiende muy poquito de economía. No le puede entender también a otros presidentes, y que en general el que se lo explica mejor la convence, que ha sido un problema de las idas y vueltas en la dinámica de la política económica. Cuando Cristina era presidenta, en su primera gestión, en su segunda gestión, el que
explicaba más convincentemente y hablaba de una manera más asertiva, de una manera sin dudas, de una manera en que se ratificaban los conceptos, terminaba imponiendo la idea hacia dónde quería ir Cristina desde el punto de vista económico. He contado alguna vez como Cristina Rapazzi en algún momento la convencía de ir a vivir de comercio de autos en el Mercosur, porque cuando venía en su momento a Fiat y hubo toda una operación, Cristina era presidenta, Kirchner estaba afuera del gobierno, con sus economistas que tuvieron que salir a explicarle a Cristina que bueno, que esa era, que por decir ahora, Argentina no podía caminar porque tenía otras cuestiones de política económica alta. Pero este tema en particular, uno no puede pensar que la vicepresidenta no conoce lo que es la ejecución presupuestaria y hace el presupuesto, porque ha pasado en el Congreso muchísimos años viendo todos los números y obviamente tiene un equipo atrás que también muestra los números. Y efectivamente, los números muestran lo que nosotros venimos contando hace tiempo, que durante la primera parte de este año se hizo un ajuste fiscal importante, básicamente por el descalabro que generó el año pasado el mega déficit fiscal de 6,5% del PIB, cuando se dispara todo el gasto público, fundamentalmente el gasto público, aumenta casi 100% en abril más el año pasado en términos nominales, y se derrumba la recaudación, la línea verde, básicamente por el cierre de la economía, que provocó un derrumbe de la recaudación, tanto para la nación, que lo estamos viendo acá, y también para las provincias, y eso generó un enorme déficit fiscal. ¿Cómo financió ese déficit fiscal del Estado? Emitiendo pesos del Banco Central, 2 billones de pesos, 6,5% del PIB. Eso generó que en octubre del año pasado, en algún momento cuando se arreglaron la economía, que arreglaron los bancos, hubiera una corrida cambiaria muy fuerte, el Banco Central pierde 5.000 millones de dólares en esa corrida y los dólares se disparan a casi 200 pesos. Los dólares alternativos en blanco, y todavía no lo van a encontrar el peso, el dólar oficial se dispara la brecha cambiaria. A la vez de hoy, ese dólar de 195 tendrá arriba de los 280 pesos. 285 pesos a valor de hoy, o sea que fue una crisis que puso el nivel del dólar en una situación de crisis total, incertidumbre total. La cual obviamente el gobierno ahora trata de alejarse, no quiere, en la crisis que vivimos hoy, estos dólares alternativos en 280 a 290 pesos. Son valores de dólar cercanos a valores de hoy, el dólar de hiperinflación del consumo del 89. Entonces, lo que hizo Guzmán desde octubre del año pasado fue pegar el levantazo, lograr el apoyo a Alberto Fernández y Cristina para pisar el freno con el gasto público y en la emisión monetaria, básicamente eliminando el gasto público, el último dice que se paga en agosto, y aprovechando al mismo tiempo el crecimiento muy fuerte de la recaudación, por la repartida de la economía, por el 50% de inflación, por el boom de las cosas que sube en 6 meses el 80%, y la recaudación de retenciones, y por el impuesto extraordinario. Se dispara la recaudación tributaria, pero también el ajuste fiscal, porque el gasto público, fíjense ustedes que en términos nominales, el gasto público se le pone un tope y se frena. Básicamente porque se saca todo el gasto COVID que se había dado el año pasado y se aplicó de demás, pero también porque se le pone un tope al principal gasto que tiene la Argentina, que es el gasto tradicional, y eso lo supone los jubilados. Y se liquida jubilaciones. Los jubilados, y lo mismo pasa con los planes sociales y lo mismo pasa con los salarios públicos. Esto genera que en los primeros 8 meses del año, la Argentina tuviera acumulado bajo tasa de economía del Ministerio de Economía, lo informó esta semana el propio ministro de Economía en un comunicado, 1% del PDI de déficit fiscal. Es decir, pasamos de 6,5 a 1% del PDI de déficit fiscal bajo tasa los primeros 8 meses del año. Ese es el número que hay que dar. Y encima cuando dice que primeros 8 meses del año estamos en 2%, 2,1% del PDI de déficit fiscal, está hablando de los datos del Congreso, son datos de unidades. Pero los datos que hay que dar son los del Ministerio de Economía, que
liberan el presupuesto y es 1% del PDI de déficit fiscal que viene gestionando. Y claro, de que el presupuesto figuraba que este año el déficit fiscal iba a ser 4,5% del PDI y el primero gestionario era 1%. Y que no solamente era 1% porque volvió la recaudación, sino porque le pusiste un tope negro al gasto público. Y eso es un gran ajuste. Y no recuerda a la vicepresidenta cuando se había de un ajuste fiscal. Y la pregunta es si había margen para hacer otra cosa o no había margen para hacer otra cosa. Lo que plantea es no hay ajuste fiscal como una forma de anticipar que voy a seguir haciendo lo mismo, aunque pueda faltar ahora más plata, porque ya estaba previsto en el propio presupuesto, y no estaba previendo que el déficit fiscal este año fuera del 3,5% del PDI, negocia con el FMI cumplir en exceso esta meta del 4,5%, siempre Guzmán pensó en un déficit fiscal este año menor al 4,5% del PDI, y lo que quiere decir es que ahora acelere la expansión del gasto público para ir por lo menos a un déficit fiscal de 4,5% del PDI, que decían de 4,5% del PDI este año. Y que en agosto fue el primer mes en el que el gasto público aumentó por arriba de la regulación, 65% el gasto público en agosto, pero hasta junio sobre todo, el gasto público venía muy por debajo de la inflación. Igualmente, en agosto sigue por debajo de la recaudación del gasto público, y eso ha generado esta dinámica de cierre de la brecha fiscal muy negativa. Lo que estamos discutiendo ahora es si hay margen para expandir el gasto público de emisión monetaria y que eso no sea un sincronazo más fuerte desde el punto de vista de los dólares libres, y eso acelera a su vez la inflación. Nosotros planteamos que acá la principal preocupación, el principal problema, no es que vos le des un bono adicional a los jubilados, el jubilado baja la noche a comprarle algo, puede comprar, algún jubilado que le sobre un poquito puede comprar, dentro de $100 puede comprar el Blue, fundamentalmente. O lo mismo en la viaje, o lo mismo si planes sociales, salarios públicos. El problema principal es si el ministro no muestra que su plan de convergencia fiscal, de reducir el déficit, reducir la emisión monetaria, en una economía donde hay muchos pesos y cada vez menos dólares en el Banco Central, se disparen las expectativas de devaluación y los que tienen ahorros en pesos importantes, no el jubilado, no el de la viaje, no el empleado público, fueron al dólar. Básicamente, una atracción de las plazas fijas en pesos, hay 3 divisiones de pesos de plazas fijas, y donde gana el 10% de los que tienen plazas fijas para los dólares, a cualquier dólares, en principio, de home banking, en los dólares blancos, o directamente sacando la plata y comprando algo que se ve un fácil avance, y sobre todo también los vencimientos de deuda en pesos en las próximas 3 meses, que son 3 billones de 1 billón de pesos de vencimiento de deuda en pesos, con una porción de esa deuda que está en manos de inversores privados, fondos de inversión, inversores extranjeros que se quedaron todavía atrapados con deuda en pesos, no renueven esa deuda, es decir, no acepten un bono en pesos a más largo plazo del Estado Nacional, sino que le pidan los pesos, esos pesos pueden dar dólar y se puede generar una desestabilización muy grande. Pensamos que estamos discutiendo en este momento del paquete de medidas económicas y qué hacer y por qué decir que Guzmán puso una condición para seguir por lo menos hasta noviembre. Bueno, mira, el ministro Guzmán y su equipo en las últimas horas recibieron a distintos economistas e inversores, que destacan el quinto piso del Ministerio de Economía, para darle un mensaje, pero no solamente a esos economistas e inversores como los que se reúnen, sino que a través de ellos directamente un mensaje a Cristina, que es: no voy a emitir pesos alocadamente, dice especialmente el ministro de Economía, cuando los economistas y los inversores le preguntan qué plan tiene para los próximos meses. Y es verdad, como dicen los medios, porque buscan trabajar de desviar la política del gobierno, que viene un superpaquete justamente electoral de acá a noviembre. Voy a ser muy cauto, le dice Guzmán, no voy a emitir para que el dólar se vaya, el dólar negro, obviamente, se dispare, y acá esta economía lo que necesita es justamente tranquilidad
utilidad, que es el parásito de la casa que el ministro suele decir desde que asumió. Por otra parte, lo que deja trascender justamente ahí el equipo de Guzmán es que la economía, así como está, va a seguir creciendo. La previsión es que termine el año por lo menos con un PBI creciendo al 8%, con una inflación más que del 45%, la previsión que están viendo es una inflación del 45% para este año, que es el presupuesto de más, el presupuesto de 2022, que se van a determinar con el 25% de inflación. Claro, y siempre claro que él mismo veía que era el 42%, pero el mensaje a Cristina es: no voy a emitir alocadamente precios, voy a ser muy cauto. Y digamos, ahí los economistas de no da el caso de qué medidas van a tomar, pero los economistas le dice Guzmán al servicio de inversores, de consultores económicos de la City y hay inversores. Y la reunión para explicar lo que decía el número de presupuesto, le dice que esta información oficial está dando un orden respecto a cuál fue la condición que puso Guzmán para seguir hasta noviembre. Y cuando le preguntan qué pasa con el acuerdo con el fondo, dice: estamos en una etapa muy constructiva. O sea, la misma definición, pero lo que le van a ver es que todavía el acuerdo no está cerrado. Y bueno, lo que hay mucha preocupación porque tenés para pagar el vencimiento de diciembre, que no tenés para pagar el vencimiento que viene en marzo. Tiene que descansar rápidamente las cosas, no se podemos avanzar con los temas del día de hoy, cuidados, que le está pasando con las fronteras y demás. No, básicamente la prueba lo que mostraba era la previsión justamente de crecimiento e inflación y el concepto que le deja Guzmán a los economistas, a los inversores, diciéndole: no voy a emitir adecuadamente, soy muy cauto, quiero ser muy cauto en lo que es la emisión monetaria, para que el dólar blue, básicamente, los financieros no se disparen. Bueno, eso es lo que esa es la información que con esto, ¿no? Con que no está cerrado el acuerdo con el fondo, con que digamos, los inversores que se van, los espacios se van con la idea de que el paquete de medidas no será en ningún momento superior a los 150.000 millones de pesos, en menos de años que para que están. Después de esta campaña, esa información exclusiva, está un poco lo que estamos hablando nosotros, que el paquete es 150.000 millones de pesos, está en línea con lo que plantea el presupuesto para este año. Tratando de criticar por abajo del 4% del PIB. Esa es la idea, que no le parece sentido, no le da detalle de lo que están las medidas, porque evidentemente está quedando de humanos que la habiliten políticamente, que le digan, no sé, Mansur, Cristina, Alberto Fernández, que le digan a ver qué medidas necesitan para llegar a noviembre. Porque ese es el mensaje que diría de preocupación de Guzmán, diciendo: que vengan una opinión de hacer las políticas, pero mi mensaje es que yo no voy a emitir precios de manera alocada. Pero él no sería, y después vamos a mostrar un poquito los números que tenía respecto al tema de juicio fiscal y demás. Tenemos las placas, tenemos las placas, bueno, por ahora no las tenemos. Entonces vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer otra cosa, porque tenemos pendiente la placa de Loli y tenemos pendiente las placas mías con el tema este de lo que les decía, ¿no? Les mostré un número de la justicia fiscal, pero básicamente las áreas que están discutiendo ahora, como expandir gasto provisional con aumento a jubilados y planes sociales, ¿no? Todo el tema de AIH o planes sociales. Pero ahora vamos a contar un poco qué es el tema de la jubilación anticipada. Es un concepto que sabía que está dando vuelta ahora, que no estaba en la radar. ¿Cuánto puede significar esto? Vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos explique el tema de la jubilación anticipada. Después vamos a ir con Candelaria para que cuente cuáles son las medidas de hoy, las medidas de apertura de frontera y cómo va a seguir el cronograma de apertura, y sobre todo también qué está pasando con los viajes a Estados Unidos y hay demoras con el tema de visas y qué puede pasar con el tema de la vacunación y cuál va a ser autorizado o no en Estados Unidos. Contando el tema de jubilación anticipada, el gobierno de Cruz permitir
efectivamente tienen un borrador de decreto y que ese decreto no bien también de cubrirlo, que eso significa apenas que Alberto Fernández de la orden de lanzar la medida, se lanza, pero el gobierno está admitido que esto va a salir de un momento a otro. Tenemos una pasando para el año urgente de la ley. Ahora vamos a la ley. Para que te ubiques del lado de capital, generalmente estos intentos eran del lado de provincia, se han venido para el lado de capital. Aquí hay un muchacho que se ha caído de una pared intentando subir al carretón para después tratar la vida. Bueno, se cayó en una ambulancia, es un muchacho grandote, de acá mucho de él, se ve ahora lesionado feo, porque ahí está sacando la camisa de los paramédicos y los asistentes de la ambulancia. Le están asistiendo, le van a subir aquí una camisa amarilla, le van a inmovilizar, como suele ocurrir en estos casos, después le van a quedar seguramente a un centro de salud, al centro de salud más cercano, seguramente, ¿no? Si pudieron así en un momento de consciente que intentaron, algunos despedidos, dicen eso, en el año 2018 durante la gestión Macri, despedidos de los ferrocarriles, intentaron cortar las vías. Y esta vez la policía federal, como se ocurrió, no exactamente, pero hace unos días también la policía federal se subió las vías y les dio un plazo para despejarlas. En ese momento las despejadas, hoy directamente no pudieron subir a Roca, ¿no? Que sí que el servicio de Roca, me parece que damos la información para la audiencia, está funcionando con absoluta normalidad. Bien, necesito por favor, para ver cuál es el reclamo que están teniendo. Están reclamando es un grupo de empleados que aparentemente fue despedido del ferrocarril en el año 2018. Eso es lo que nos refieren. Están pidiendo que vuelva a estar empezado, vuelvan de ser empleados otra vez por ferrocarriles argentinos. Bueno, esto no hay negociaciones, las negociaciones que hay fracasaron, o que hubo en el servicio fracasaron, y por eso están motivando todas estas protestas de forma reiterada. Pero como te digo, nuestra hija tiene la particularidad que es la primera vez en que no nos dejan subir las vías. Aquí vemos a la policía, una fila de policía de la federal, mientras vemos cómo sacan a este muchacho de Andrés, el muchacho. Entonces hay un cambio de actitud del tema de la policía de Daniel Fernández como ministro de Seguridad respecto a la actitud que había anteriormente con Félix, que dejaban de estar en un gato y después en una tierra lo dejaban ir. Sí, absolutamente, porque de hecho, mirá, no sé si se ve, pero aquí hay una fila de policía arriba del terraplén y no pueden subir, no hay manera de que puedan subir por ningún lado. Y en ese punto en el que está el lado de provincia también, no el lado nacional, porque así también hay mucha policía, no que recordemos que la policía federal es la que tiene la jurisdicción sobre el terraplén y las vías propiamente dichas, mientras vemos cómo actúan, es un momento dramático, por eso nosotros estamos muy heridos, se ha caído todo, y se diría unos 2 metros aproximadamente que pasó, es un muchacho grandote. Bueno, esperemos que se pueda recuperar. Y lo cierto es que las vías por ahora no las van a poder cortar, por ahora me atrevo a decir que no las van a poder cortar, porque además no se tantos, no son tantos, hay por supuesto los grupos de izquierda que están siempre, ¿no? Aprovechemos de momento reciente, tranquilo, el viernes, terminar de explicar el tema jubilación. Bueno, decía que es un borrador de decreto que está analizando el gobierno, depende de Alberto Fernández, el timing político justamente para directamente
directamente hacer el anuncio y cerrar la medida, y consiste en lo siguiente, que aquellos trabajadores que están desocupados y que tengan 30 años de aporte jubilatorio, pero que ahora no tengan trabajo, bueno, puedan jubilarse antes de tiempo. Para las mujeres, aquellas mujeres que tengan entre 55 y 59 años, y en el caso de los hombres, desde los 60 a los 64 años. Y que durante este lapso, desde el momento que se jubilan de manera anticipada hasta el momento en que les tocaría la jubilación, cobrarán, y ahí es lo que tiene que definir el gobierno, entre el 50 al 80% de su haber que le correspondería en la jubilación, y que de hecho van a cobrar cuando llegue la edad de la jubilación. Mientras tanto van a tener cobertura médica del PAMI y van a tener derecho a la pensión en caso de que eso ocurra, digamos, si tienen que recibir una pensión la van a recibir. Así que eso es el espíritu del decreto, que diría que lo más importante por definir es cuánto va a cobrar esta gente que tiene la edad, todavía no para jubilarse, pero está desocupada, cuánto van a cobrar de la edad que sigan al momento de tener la edad, entre 50 al 80%. Pero esa es la medida que deben estar estudiando y deben estar dicen en la caja rosada de un momento a otro. Está diciendo que me tiene que hacer la manera amable el defensor de la postura de algo. Yo también sí. En realidad es una medida que ya inició entre el 2005 y el 2007, los primeros años y medio, cuando AECES estaba a cargo de Sergio Massa. En este periodo se jubilaron alrededor de 50.000 personas. Es la prestación anticipada por el empleo. Se estima que se pretende ahora estirar, pero más restrictivo en términos de aquellos que puedan estar recibiendo algún tipo de subsidio, algún subsidio de Estado, estarían fuera de la posibilidad de acceder. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que el piso establecido para lo que van a recibir en la primera etapa es el equivalente a la jubilación mínima. El nivel sorprendente que puede llegar a recibir este beneficio en términos de los 2 años próximos es alrededor de 30.000 personas. Ahora yo voy a preguntar, Eugenio, 30.000 personas son nada más las que tendrían los 30 años de aporte y no tienen la edad para jubilarse 60 años las mujeres y 65 los hombres. Exactamente, y hay que tener en cuenta que este universo, primero que no va a ser a veces por el resto de todo al programa, para ser escalonado, conforme inclusive lo que se llamaba anteriormente, si tiene menor a la fecha algún ingreso, y hay que ver cómo queda detallado en términos del decreto. Esto fue un viejo conflicto legislativo. Recordemos que durante todos estos años tuvo vigencia legislativa en 2 proyectos, uno de la gran diputada opositora Larissa Ferrara y uno de la diputada socialista Miguel Capriles, que se sigue tratando de dictarlo sin éxito durante su permanencia en la presidencia de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Hubo mucha resistencia, nunca quedó al recibimiento y estaba esto relacionado con el proceso del programa. Claro, pero a ver, el gobierno está evaluando, ahora vamos a ver un poquito el paquete de medidas y demás. En general Guzmán quiere que sean todas medidas de una única vez, digamos, un bono por un mes, después se verá si se paga en octubre y noviembre, el bono, o si se paga solo en octubre, pero que hay por única vez, que es lo que permite, por ejemplo, tener en claro que si ciudadanos que jubilados de la mínima, ¿cuántos jubilados de la mínima hay? ¿3 millones? No, un poco más. Que están en clase de conocimiento, particularmente la mínima y Sí,
revisar la mínima, si le dan 6.000 pesos a cada uno, son 30.000 millones de pesos, y así se sigue sumando todo. Esto es una medida más permanente, es decir, porque obviamente el que ingresa tiene que pagar la jubilación todos los meses, sería una jubilación mínima, ¿no? Una jubilación mínima, o una jubilación mínima del 80%, ¿no? Hasta que el momento de jubilación, una jubilación mínima del 80% hasta que tengan la edad 60 de los hombres, 65 la mujer, y después 60 de las mujeres, 65 de los hombres, y después una jubilación plena. Pero, claro, es una cantidad de gente que se puede sumar a eso, que es progresiva en el tiempo, pero bueno, son números pequeños respecto a la cantidad de jubilados que hay, ¿no? Por eso también está planteando el decreto limitar el programa en el tiempo, es decir, se está hablando de 2 años, hay que ver, inclusive, que el costo fiscal del programa se va a sentir no inmediatamente, como si ocurre con un bono, sino progresivamente por colectivos de paz. No, un poco más, están en 4.500.000, bueno, aproximadamente de la mínima un poquito más. Pongamos 5 millones de 5 millones de la mínima, si le dan 6.000 pesos a cada uno, son 30.000 millones de pesos, y así se sigue sumando todo. Esto que es una medida más permanente, es decir, porque obviamente el que ingresa tenés que pagarle la jubilación todos los meses, sería una jubilación mínima, ¿no? Una jubilación mínima, sí. ¿Plena o una jubilación mínima al 80%? No, hasta que el momento de jubilarse entre 50 y 80%. Por eso, una jubilación mínima al 80% hasta que tengan la edad 60 los hombres, 65 las mujeres, y después una 60 las mujeres, 65 los hombres, y después una jubilación plena. Pero, claro, es una cantidad de gente que se puede sumar a esto, que es progresivo en el tiempo, pero bueno, son números pequeños respecto a la cantidad de jubilados que hay, ¿no? Por eso también está planteando el decreto limitar el programa en el tiempo, es decir, se está hablando de 2 años, hay que ver inclusive que el costo fiscal del programa se va a sentir no inmediatamente como si ocurre con un bono, sino progresivamente en los próximos 2 años, ¿no es cierto? Así que tiene menos incidencia. En cuanto al bono, hay que tener en cuenta que si se sigue la conducta del bono de agosto, no era solo para las mínimas, sino hasta 2 mínimas. Hasta dos mínimas, claro. Exactamente, que eran 46.000 pesos en aquel momento, hoy estaríamos en bastante más, en 52.000 pesos, si se sigue el criterio de agosto. ¿Y ahí cuántos jubilados incluiría? Y más o menos, si seguimos con el mismo esquema, incluyó alrededor de 4 millones de jubilados, porque hay que sacar aquellos que están recibiendo una doble prestación y que exceden con ese otro haber que están cobrando el monto, aunque no se trate estrictamente de una jubilación o una pensión. Perdón, y el que tenía una jubilación mínima y una pensión, porque falleció el cónyuge, ¿no cobraba el bono? Y excedía el equivalente a 2 mínimas, no cobraba el bono. No cobró el bono, y precisamente lo que demoró este decreto tiene también que ver con cuáles son las limitaciones, cómo se incorpora no solo el tema de que hoy esté la persona trabajando o teniendo un ingreso en blanco, sino cuál es el punto de corte para ese ingreso. Es decir, si es inmediatamente al ser promulgado el decreto, o si se va a tomar un periodo anterior. Se estaba hablando de un corte al mes de junio de este año, pero esto informalmente todavía no estaba determinado. Bien, Eugenio, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Eugenio Semino explicando cómo sería este tema de la jubilación anticipada, claro, para aquellos que tienen 30 años de aporte,
pero no la edad jubilatoria. Claro, yo recordaba que había sido previo a las moratorias. La moratoria era al revés. La moratoria, el que tenía la edad para jubilarse, 60 las mujeres, 65 los hombres, pero no tenían los 30 años de aporte. Entonces se jubilaban con una jubilación menor a la mínima y pagaban con parte de la jubilación iban pagando la moratoria. Por eso la jubilación era menor que la mínima. Acá es al revés. Acá tienen los 30 años de aporte, pero hasta que cumplen la edad la jubilación es menor a la mínima, es una jubilación pero muy baja, pero bueno, son esas puertas de acceso básicamente para aquellos que están desempleados, ¿no? Claro, te asegura un ingreso. Y que no pueden reingresar al mercado laboral. Vamos al móvil, ahí en Piletones, en Soldati, porque está en el móvil nuestro colega, Leo Godoy, con Margarita Barrientos. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Estamos, como bien contabas, aquí en Villa Soldati, en el barrio de Los Piletones, donde está la fundación de Margarita Barrientos. 2.700 personas llegan todos los días aquí para buscar un plato de comida, pero también esta situación se replica en otros lugares, como en Santiago del Estero, y ahora se le está complicando la asistencia. Por eso ya te dejo con Margarita para que ella te pueda contar a vos directamente cuál es la situación por la que están pasando. Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo anda? A ver, tengo una pequeña dificultad. Espéreme un segundito, Margarita, porque tengo una pequeña dificultad técnica. A ver si me dicen de producción si la podemos solucionar, porque va a ser un poquito difícil la comunicación con Margarita. En los oídos nos va a quedar. Bueno, ¿qué información tenés a esta hora, Claudio, del Banco Central? ¿Qué está sucediendo? Sí. Bueno, que en este momento el Banco Central está interviniendo, como viene haciendo prácticamente todos los días. Los últimos 2 días terminó con saldo neutro en el mercado cambiario, pero lo que buscan justamente es que no perder más dólares de las reservas. Cuando decimos que termina con saldo neutro es que, bueno, evita tener que poner dólares sobre la mesa, perder dólares de las reservas, que es lo que es la consecuencia de esta mayor dolarización y el mayor pedido justamente de los importadores de lo que son, entre comillas, dólares baratos, porque acceden a un dólar que está incluso por debajo de los 100 pesos, casi 99 pesos, que es el dólar mayorista. Bueno, para atender a esa demanda, el Banco Central estuvo vendiendo durante esta mañana. Ayer no lo hizo porque tuvo un ingreso de divisas por parte de los exportadores importante, cercano a los 120 millones de dólares, pero evidentemente no es un monto que pueda justamente asegurarse todos los días. Cuando no se llega a esa cifra, lo que tiene que hacer es o vende, interviene con ventas, o cierra el grifo, como contamos acá, el grifo de las importaciones, bloqueando justamente el pago de importaciones. Por eso la protesta de distintos, después vamos a dar algún detalle, protesta de distintos rubros, sectores, que lo que están diciendo es que no tienen justamente insumos o directamente productos terminados para, en el caso de los comerciantes, poder vender. Pero bueno, a esta hora lo que tenemos es un mercado cambiario, que es el blue, en 185, el dólar contado con liqui, 177 pesos. Es un valor récord, insisto con eso, seguramente obligará a una intervención por ese lado del Banco Central más tarde, entre 12 y 20 millones de dólares está vendiendo el Banco Central todos los días solamente en ese contado con liqui, y después los dólares financieros libres están entre 190 y 192 pesos, lo que te marca, Maxi, es que a partir de la crisis política, y a pesar de que el resultado de las elecciones fue más, digamos, de lo que mejor, en el sentido de que era lo que esperaban, la mejor noticia para el mercado financiero, a pesar de eso, bueno, la crisis política lo que trajo fue más incertidumbre por todo esto que estamos comentando todos los días, de un Guzmán que no se sabe, digamos, de aquí hacia el futuro, digamos, cuánto tendrá, qué volumen tendrá los anuncios económicos, etcétera, y bueno, eso hace que el mercado cambiario se recaliente y los dólares financieros estén arriba de los 190 pesos, Maxi. Candelaria, muy interesante, vos planteás que ya hay internas dentro del gabinete. Sí, hay unas cuantas internas dentro del gabinete a pesar de haber tratado de subsanar y que no se notara la situación de que sigue existiendo 2 sectores claros dentro de la coalición gobernante, Maxi, porque la verdad es que ayer un hombre muy cercano al presidente Alberto Fernández, que es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni,
lanzó una indirecta que fue bastante directa. Todos nos quedó muy claro que apuntaba a Guado de Pedro cuando dijo que no hacía falta que las renuncias las presentáramos a través de un diario, dijo Claudio Moroni, todavía continuando con las rispideces de la semana pasada y más allá de que el gobierno trata de poner un manto de piedad y de dar vuelta a la página, ¿no? Respecto de los conflictos internos que se desataron la semana pasada. Además, también Mansur está tratando de avanzar en distintas áreas, con lo cual va generando resistencia y rispideces en algunos otros miembros del gabinete que ya venían funcionando, quiere avanzar en distintos terrenos y eso genera también rispideces en áreas que ya estaban conformadas. La verdad es que todavía no hay un humo blanco que permita que decir dentro del Frente de Todos hay paz, tranquilidad y estamos todos de acuerdo en un mismo rumbo. Por supuesto que ellos lo van a decir de la boca para afuera, pero en la Casa Rosada ese no es el clima que se vive. Hay mucha tensión todavía, se ve como Mansur avanza y el presidente mismo le va delegando funciones. Hoy en el acto con Kicillof el presidente finalmente no fue, el acto en Pilar en el que se anunciaban una serie de beneficios para jubilados y demás, estuvo directamente el jefe de gabinete con un grupo de ministros y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mansur va concentrando cada vez más poder y va tomando más protagonismo. La idea es que este sea un jefe de gabinete con mucha fuerza. Sí, pero perdón, ¿vos tenés acá una interna Mansur Navarro? A mí me dice que Chino Navarro, que quiere avanzar en algunas áreas que responden al Chino Navarro. ¿Sí? Ahora le vamos a poder preguntar. Tenemos una foto ahí de Mansur y de Navarro, el Chino, a ver si ya están a los tironeos. Mansur intenta avanzar. ¿No tenemos foto de Navarro? Mansur intenta avanzar en algunas áreas que el Chino venía manejando. Vamos a ver, ¿no? Que sí puede. Pero él está intentando avanzar, así como avanzó también en todo el manejo de la publicidad oficial y la pauta de medios con la salida de Francisco Meritelo. Ahora en un ratito le vamos a ver si podemos contactarlo a Navarro y preguntarle efectivamente si hay tironeos o no en el gabinete. Vamos a preguntarle. Estamos buscando urgentemente a Navarro a ver si llega. Ah, ya lo pusieron. Bueno, ahí está Navarro. Ahora le vamos a preguntar. Gracias por venir, Navarro. Muy amable. Un gusto. Ahora le vamos a preguntar. Esperen un segundito porque tengo un móvil ahí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está Leo Godoy con Margarita Barrientos. Leo, a ver si se escucha ahora. A ver, Maxi, ahí, probamos si vos me escuchás bien. Perfecto. Bien, bueno, como te contaba, estamos aquí en el barrio Los Piletones de Villa Soldati. 2.700 personas llegan aquí todos los días a buscar un plato de comida, pero esta situación también se replica en otras provincias como Santiago del Estero, donde se le está complicando. Por eso Margarita está con nosotros para contarte a vos directamente cuál es la situación. ¿Qué tal, Margarita? Sí, buenas tardes, señor. Margarita, ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Margarita? ¿Cómo está la situación? Primero, la situación social ahí, y usted tiene el termómetro permanente ahí en el comedor. Bueno, está difícil como en todos lados, ¿no? A nosotros nos golpeó mucho porque tuvimos que cerrar 2 comedores, uno en Santiago del Estero y otro en Cañuela, así que eso nos ha golpeado mucho y sobre todo a las familias que asistían a esos comedores, ¿no? Claro, ustedes tuvieron que cerrar los comedores porque no estaban recibiendo ayuda. Sí, señor. ¿Pero había más demanda, digamos? Siempre. Y a raíz de la pandemia ha sido mucho más, ¿no? Porque la demanda ha sido más grande, la necesidad ha sido más grande, los chicos no iban a la escuela, la familia, el papá que sale a trabajar no podía hacerlo y se perdió. Le escucho, Margarita. Sí, se perdió mucho, ¿vio? Porque la gente no tenía que asistir a los comedores y porque no había otra manera de asistirlos, ¿no? ¿Y la ayuda, quién le retiró la ayuda? No estaba con esta noticia, por ahí me la podía contar un poquito de Leo Godoy y demás. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo que cerrar los 2 comedores? Bueno, porque no podíamos abastecerlos. No podíamos abastecer. El comedor de Santiago del Estero
no pudimos abastecerlo más porque nosotros mandamos alimentos para otra sede de la fundación nuestra, donde hay un jardín, un hogar de abuelas y el comedor. Decidimos de que ese comedor siguiera funcionando a pesar con mucha necesidad, pero bueno, ese da de comer a muchísima familia, mucha gente, ¿no? Claro, y falta de apoyo, le digo verdaderamente, Margarita, ¿falta de apoyo de quién, digamos? Bueno, nosotros, la gente común y la gente trabajadora que nos ayudaba a nosotros, que fueron siempre los que nos ayudaron, dejaron de hacerlo, ¿no? Por falta de algunos porque se quedaron sin trabajo, sobre todo eso, ¿no? Porque y después no recibimos del gobierno nada y bueno, tuvimos que cerrar. Cañuela lo mismo, Cañuela hasta ahora me cuesta un montón porque yo voy mucho al barrio Los Pozos, a donde teníamos el comedor, y la gente me pregunta cuándo va a abrir y cuándo. Y eso me pone muy triste porque sabemos que la gente no tiene otra salida, ¿no? Candelera, ¿tenés una pregunta para Margarita? ¿Querés hacerle? Margarita, ¿de dónde más podría llegar la ayuda además del gobierno? ¿Ustedes esperan alguna ayuda de instancias provinciales, municipales, o esto llega solamente a través de Desarrollo Social de la Nación? No, yo creo que en este momento, sobre todas las cosas, estamos pidiéndole a la gente, a los empresarios, que conozcan, y que hay mucha gente que conoce nuestro trabajo, que no solamente funciona un comedor, sino funciona, acá en Los Piletones hay 2 jardines, un hogar de abuelos, un hogar de madres solas, centro de salud, biblioteca, panadería, hay un montón de cosas que se hacen. ¿Y qué pueden hacerle llegar los privados? Imaginemos que los privados puedan aportar y hagan su aporte. ¿Qué es lo más urgente? ¿Alimentos, colchones? Alimentos no perecederos, que es lo que más necesitamos, ¿no? Como leche, harina, arroz, fideo, aceite, todas esas cosas, ¿no? Margarita, le hago una última pregunta. ¿Cómo está la situación respecto, obviamente el año pasado me imagino que fue una situación terrible? ¿La situación ha mejorado un poco respecto al año pasado? También es cierto que este año no estuvo ni el IFE ni otras ayudas, si bien se aumentó la tarjeta alimentaria. Pero ¿cómo está la situación social respecto al año pasado? ¿Mejoró? ¿Continuó igual? Bueno, la situación sigue igual, ¿no? Porque la gente que cobra un plan social o que tiene la tarjeta social lo tiene para hoy y para mañana ya no tiene nada. Y tienen que concurrir a los comedores o a lugares así como Los Piletones, y como muchos comedores que funcionan, gracias a Dios, ¿no? Y ellos son nosotros somos los que le damos la solución. La gente lo que necesita es tener un trabajo digno, y no seguir viviendo de los planes, ¿no? Usted considera que claro, hace bastante tiempo, ¿no?, que viene contando que la situación va empeorando, ¿no? Desde el punto de vista social sí. y también alimenticia. Y ahora ahora nos tocó a nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros venimos hace tiempo que venimos peleando para no cerrar al comedor, y bueno, hasta lo que tuvimos que hacer, ¿no? Tuvimos que hacerlo creo que me afectó muchísimo eso, y me encerré mucho en mí mismo porque no podía darle solución, ¿no? Margarita, gracias, muy amable. Esperemos que la situación mejore.
Muchísimas gracias, joven. Gracias, Leo. Muy amable de tu parte también, Leo Godoy, ahí en Piletones. Bueno, ya está el Chino Navarro. Gracias, Chino, por venir. No sé si ustedes tienen alguna incumbencia y demás de esto que ha pasado con Margarita Barrientos. En algún momento Margarita quedó identificada con su apoyo político al gobierno anterior, a Mauricio Macri, pero no sé si esto tendrá que ver con eso. Tampoco, por eso yo le preguntaba de dónde venía este tema, si no lo he seguido, confieso no lo he seguido. Me dijeron hay una nota con Margarita, necesita ayuda, Margarita Barrientos está pidiendo el hijo de Margarita Barrientos salir, pues necesita ayuda porque tiene que cerrar los comedores. Fue una nota prácticamente solidaria, digamos. Pero no sé si ustedes estaban al tanto y demás. No, no estaba al tanto. Me sorprende porque, si mal no recuerdo, pensemos juntos, creo que estuvo reunida con el presidente Alberto Fernández hace un tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, creo que fue sabía. creo que fue... Bueno, no quiero decir con quién fue, pero fue con un dirigente del frente de todos de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente nosotros se apoyó a Macri, si es amiga de Macri, hay una necesidad. Me extraña porque conozco a Daniel Arroyo y conozco a Juanchi Zabaleta que no hayan tomado contacto. Te pido que me pases el teléfono después y yo le voy a llamar y hablar. Sí, ahí están. Yo no tengo, pero en la producción supongo eso, bueno, pero se lo van a dar. Voy a hablar con el área de desarrollo social. No, porque más allá de la cuestión política y demás, creo que después no sé si también, cuando obviamente estalló la crisis en el 2018, criticó también la situación dramática que se estaba viviendo Pero, también Maxi, para ser claro... Pero más allá de la bandería política o de la simpatía política, está claro que hace un trabajo muy importante Margarita Barrientos. La reunión de Margarita Barrientos con Alberto Fernández fue en febrero. Sí. Ah, de este año. En febrero de este año. Vamos a ser claros, en el año pasado aparecieron comedores, además de lo que tenían las organizaciones sociales, la iglesia, organizaciones como la Margarita Barrientos en los barrios, muchísimos. Y vos los ayudabas desde el Estado y no le preguntabas de quién. Eso no, cuando hay una crisis, eso no pasa. Chino, ¿y se puede organizar alguna especie? Entonces, para ser concreto, me cuesta creer que no haya una articulación con... Quedó claro. Le pasamos la información. Obviamente sé que no va a mentir. Y si bien no es mi tarea, yo tengo jefatura de gabinete, juntarlos para que esto se remedie y te reciba lo que corresponde. Está claro. Pues aparte es un poco el tejido, ¿no? Cuando se habla, obviamente, que el modelo de planes sociales, ayuda directa y demás está agotado. Pero en medio de la crisis es el tejido de contención social que te permite que la gente pueda mínimamente en el día a día sobrevivir, ¿no? Y no es una tarea solamente del sector público, sino que hay mucho, como dice Chino Navarro, organizaciones sociales, comedores particulares, además, todos los datos autoorganizados en los barrios. Los datos que uno tiene de Margarita Barrientos es que tiene un trabajo de muchos años representativo en el barrio, no es un invento, no es un bluff. Existe ese trabajo, sí, lo cual la obligación como Estado es ayudarla, así que trabajaremos para encauzar esa relación. Totalmente. Bueno, a ver, acá contaba Candelaria que había tironeos con Mansur, con el jefe de gabinete. Usted me va a decir que no, son grandes amigos, trabajan juntos y demás. Pero vos me preguntás para que yo te diga la verdad o me preguntás e igual vas a querer los rumores. No, para saber la verdad. Bueno, la verdad es que yo fui confirmado el propio viernes, cuando se anunció la conformación del gabinete, lo llama Juan Mansur, con quien había estado hace 20 días en Tucumán, acompañándolo en la campaña de la PASO que hubo en Tucumán entre Juan Mansur y el vicegobernador. Yo hice un acto en Concepción con Juan Mansur y me hizo cerrar el acto. Tenemos una relación personal y política de muchísimo tiempo. Y cuando lo saludé, lo primero que me dijo fue: Chino, no te vayas, te necesito. Y desde ese día hasta hoy, hablo 3 o 4 veces por día, lo veo 1 o 2 veces por día en esto de empezar a ajustar el trabajo, y ya tengo tarea para hacer, que ya empecé, así que no tengo ningún inconveniente con Mansur. Está bien, a ver, y por eso, y lo relevante, más allá de las cuestiones personales... Me molesta hablar de las cuestiones que no, pero aparte, persona, porque no tiene nada que ver, pero... Pero aparte yo ni me fijo en lo que es el cotillón. Lo que está alrededor no me fijo, es el cotillón no me fijo. Bueno, pero es lo que estamos hablando.
Pero ante ¿a qué rumores se que pueden se ver ven los rumores esos? ¿Quién los puede andar echando? Pero a mí, ¿Con qué intenciones? Pero vos te parece que con la crisis que... Pero esperemos un segundo, por eso. Con lo que vos mismo estás Perdón. marcando, yo voy a andar buscando rumores. No. Mi hijo decía en una época cuando era chico, Juan Francisco, pavadeces. Dejémosla A ver. pavadeces, dejémosla en el rubro pavadeces. Por eso, a ver, Chino, no perdamos tiempo en el cotillón. Bueno, está bien, pero ustedes me preguntaron. Yo no traje el tema. Bueno, pero estoy tratando de cerrar el tema. No te enojes. Lo estoy tratando de cerrar el Yo tema. te sugiero que no te enojes. Te va a hacer mal a la salud. Tranquilízate. Bueno, tiene razón. El Chino tiene razón. Hay un tema de fondo que no tiene que ver con el cotillón y demás, sino que tiene que ver con la orientación del gobierno en términos de la política económica. Y es un tema que nosotros veníamos contando, que era un tema que estaba presente, pero que estalló de una manera muy evidente con esto que no son enojos personales, sino que son cuestiones de fondo, digamos, de hacia dónde va el país. Y esta frase de Cristina del ajuste fiscal equivocado que se hizo en la Argentina durante todo este tiempo, que más allá de que la vicepresidenta considera que agravó la situación electoral, ella dice que agravó la situación económica y el sufrimiento de la gente. Esto está saldado, se va a corregir la política económica como pretende la vicepresidenta. ¿Cómo se resuelve esto? Es una pregunta difícil, porque hay temas superpuestos. Estas son preguntas más interesantes, que a usted le gusta más, son más conceptuales. Sí, pero no sé si te las puedo contestar porque no soy economista. No, Tengo pero- una cuestión conceptual. Pero son superpuestas. Primero, Es la una situación cuestión de Argentina socioeconómica es mala, sí. Brevemente, ¿por qué? Yo te lo he dicho varias veces, creo que hace 10 años hablamos de esto. Del 75 para acá, Argentina empezó a caer y salvo algún momento de Néstor y Cristina, esa caída no la interrumpimos. Por eso tenemos los números que tenemos, 50 de informales, 50%, 42% de pobres, caída de poder productivo, etcétera, etcétera, del aparato productivo. ¿Macri lo empeoró? Sí. ¿La pandemia nos hundió? También. Entonces hay una situación objetiva, que después no podemos echar la culpa uno a otro, podemos hacer todo tipo de análisis. Lo concreto es que los vecinos, las mujeres, hombres de a pie, el pueblo argentino, está mal, como hace mucho tiempo no estaba. Pero además con un dato que es raro. Nosotros tenemos crecimiento económico, pero en un segmento, ¿no? El segmento industrial. Agroindustria, industria del conocimiento, aluminio, metal, y eso vuela. Pero yo, la persona que nos está escuchando, que es jubilada, que tiene un comercio, que trabaja en servicio, que está vinculado al turismo, a la pequeña construcción, y me dice, ¿dónde vuela? Si yo no tengo trabajo, tuve que cerrar el comercio, no me alcanza la plata, porque después está el fenómeno de la inflación. Entonces, de esa perspectiva yo coincido 100% con lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que decimos todos. No, pero perdón. La situación económica es grave. La está reinterpretando a Cristina. Cristina dijo, déjame terminar. Macri empeoró la economía. Pero déjame Sí. terminar. La pandemia nos hundió, sí. Pero La déjame- vicepresidenta dice, Déjame terminar. la voy a ir a ese vicepresidenta tema. dice, Déjame terminar. hubo una política fiscal equivocada que este año empeoró la situación. Hasta ahí, sin reinterpretar a nadie, hay coincidencia que la situación es mala. Bueno, ahora se agrega una mirada que tiene que ver con que nosotros estamos haciendo un ajuste fiscal. Cristina es una mujer que fue presidenta 8 años, que estudia los temas, que sabe muchísimo más que yo, seguro. Entonces yo no tengo muchos elementos para discutir, pero leo, uno trata de leer, no para discutir con uno o con otro, para informarse. Lo escuché a Martín Guzmán. Martín Guzmán dice que no es así. Que no hay un ajuste, que lo que hay es una caída del déficit. Álvarez Agis hizo un informe en la misma noche que Cristina hizo esa afirmación diciendo que no es así, que no hay una política de ajuste. El domingo, Alfredo Zayat, en Página 2, hace una nota donde critica actitudes del gobierno que yo integro respecto a no haber dado peleas importantes. Dio el ejemplo de Vicentín, por ejemplo, pero dice que no hay una política de ajuste. Entonces me parece que es un tema en debate. Es un tema en debate que tiene que ver con lo que vos dijiste primero,
que Argentina, o lo insinuaste, carece de un modelo de nación respecto a cuál es nuestro perfil productivo, cuál es nuestro modelo de acumulación, quiénes son nuestros sujetos económicos desde el 75 para acá. Entonces todo se mezcla y a veces algunos hablamos de Argentina como si tuviésemos la década del 70 y hubiese Fordismo, y otros hablan como si las ideologías se murieron y hay que hacer lo que se pueda para sobrevivir. En el medio me parece que a Argentina le falta un debate serio en el oficialismo, en la oposición y en los actores económicos que Argentina queremos, porque resolver la pobreza no alcanza con decir vamos a resolver la pobreza. Tenemos que tener un camino para saber cómo se resuelve, porque lo concreto, que salvo el gobierno de Néstor que la pobreza bajó, en el gobierno de Cristina bajó, después se estabilizó en el marco de una crisis mundial, como fue la crisis del mercado inmobiliario, del 75 que teníamos un dígito de pobre, hoy tenemos 42. Está bien. En algo la hemos pillado, a ver, Chino, salvando la dictadura, que fue lo peor que nos pasó. Está bien, antes que se me termine de escapar, ¿no? Porque responde a lo que dice Cristina, como si Cristina no entendiera los números del presupuesto, con lo que dijo el ministro Guzmán, con lo que dijo Álvarez Agis y Zayat. Y Alfredo Zayat. No, digo porque son personas... A ver, Alfredo Zayat es un nombre que Cristina utilizó para plantearle al gobierno aquel 9 de julio, 10 de julio, ¿se acuerdan? Esto no es el camino, una nota de Zayat hablaba de los grupos económicos. Álvarez Agis fue vicejefe de Economía de Kicillof y Guzmán es el actual ministro de Economía. Chino, son tres personas autorizadas que yo recurro admitiendo que no soy un economista. No, pero no hace falta ser un economista. Los números del presupuesto están clarísimos. Los números de ejecución presupuestaria del presupuesto están clarísimos. Sí, pero una cosa es el presupuesto. En la jefatura de gabinete. Pero vos sos un hombre que está ligado a la economía. Vos sabés lo que es un presupuesto y otra cosa es el ejecutado. No es lo mismo el presupuesto, que además se prepara un año antes, 6 meses antes. A ver, Chino. Se ejecuta a fin de año y vos tenés que ver el ejecutado. No sé de economía, pero presidente de la Comisión de Presupuesto, 8 años en un consejo liberante y leía mucho, sé lo que es un presupuesto. Pero más allá de que no sabe de economía, manejaba en un momento, manejaba un restaurante, un boliche. Pero el presupuesto sé. No hace falta. No confundas, lo presupuestado, por eso se llama presupuesto, estimado. Otra cosa es el ejecutado. Para vos saber cómo terminó un año, tenés que ver el ejecutado, no el presupuesto. Bueno, a ver, le voy a presentar los números. Voy a correr un riesgo, digamos, porque voy a pedir las placas que no aparecen, digamos, voy a correr un riesgo. Si estuviera en una presentación, en una conferencia, lo hago yo, digamos, de mi notebook y le voy mostrando. Pero voy a correr un riesgo. No, voy a correr un riesgo anterior placa. Voy a correr un riesgo. El Ministerio de Economía informó esta semana la ejecución del presupuesto, primeros 8 meses, base caja. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto se pagó? Son los números que da el Ministerio de Economía. Eso muestra que el déficit fiscal, primeros 8 meses, base caja, fue 1% del PBI. Un déficit que cayó respecto al 6,5% del PBI el año pasado. Ahora, ¿cómo se achicó ese déficit fiscal? Hubo una disparada enorme de la recaudación por el 50% de inflación, por la reapertura de actividades económicas, por el impuesto extraordinario de los altos patrimonios, por el boom de las OJ y las retenciones, pero hubo un tope al gasto público que durante 7 meses estuvo creciendo por debajo de la inflación muy grande. Básicamente, escúcheme, Chino, acá. Estaba mirando los números. Sí, básicamente el gasto público previsional, que estuvo muy por debajo de la inflación, los salarios públicos y los planes sociales en general. Además se cortó todo el gasto COVID, es decir, el gasto COVID cae fuertemente respecto a lo que era el año pasado. Es decir, que no solamente fue el boom de la recaudación, muy por arriba de la inflación, es la línea esa verde que está creciendo nominalmente, hubo meses que creció 100%, 90% y demás, sino que es la línea roja del gasto público, que hubo meses que creció 14%, 15%, con inflaciones de 50% anual. Recién en el último mes, el gasto público por primera vez en agosto le gana a la inflación. Aún así, si uno va a ver las partidas, las áreas principales, lo que se está discutiendo, por eso es el planteo de Cristina, no hace falta ser economista para entender lo que pasa con esto.
es evidente que el gasto previsional, ahora sí, vamos sectorialmente, que el gasto previsional, mire los salarios públicos en agosto, ya teniendo los aumentos de julio y agosto, en términos reales, el gasto en salarios públicos, el gasto primario en general, jubilaciones y pensiones, prestaciones sociales y transferencias a provincias, están muy por debajo de la inflación y muy por debajo de la recaudación tributaria. Es decir, que la reducción de la brecha fiscal no solamente fue que aumentó la recaudación, sino que se le puso un tope muy firme al gasto principal que tiene el Estado, que es el gasto previsional. Lo que sí crece es la obra pública, desde un mínimo histórico 2019-2020, y crecen fuerte, por arriba de la inflación, los subsidios económicos, energía básicamente, luz y gas, por el congelamiento tarifario. Entonces, no hay discusión de que ha habido un ajuste fiscal en los números. Yo lo discutí acá el jueves antes de la elección con Guzmán. Yo le dije, pero ¿cómo me estás diciendo que no hay ajuste fiscal si el gasto previsional no teníamos los datos de agosto? Estaba cayendo 10% en términos reales. Ahora está cayendo 7,3% porque en agosto empieza a recuperar. Cuando Cristina dice esto, en todo caso la discusión será si hay otra alternativa o no. ¿Y cuál es la proyección para fin de año de esos números? Bueno, la proyección para fin de año en esos números es, a ver si tenemos la placa, a ver si podemos ir a la placa de déficit fiscal, no, esa es la de gasto de capital, a ver si podemos ir a la placa de déficit fiscal proyectado para este año. Esto es lo que decía de la obra pública. La obra pública está creciendo, este año se proyecta 2,1% del PBI, vamos a ver si lo alcanzan, pero claro, viene del piso histórico, 2019 y 2020. Todavía aún recuperando este año, 2021, va a estar por debajo de los niveles 2015. de 2016 y muy debajo del nivel de 2015. Ahora, ¿cuál es lo que se proyecta hacia adelante? Es lo que se está discutiendo ahora, por eso le estoy preguntando. ¿Qué es lo que se proyecta hacia adelante? Bueno, Guzmán efectivamente estaba proyectando para este año un déficit fiscal para este año 2021, no 2022. 2021, hay una placa sobre el 2021. Guzmán estaba proyectando para este 2021 un déficit fiscal de entre 3 y 3,5% del PBI. Bueno, tal vez depende de los aumentos que haya ahora. Tal vez Guzmán dice en el presupuesto que va a ser 4% del PBI el déficit. En el presupuesto de 2021 figuraba 4,5%. Si todo esto, Chino, usted lo sabe, me lo está haciendo explicar públicamente, pero usted lo sabe. La discusión de fondo es, bueno, ¿cómo sigue la política económica? Si efectivamente va a seguir una política de reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria, o si va a haber un cambio de rumbo, que no sé si es lo que quiere Cristina, pero es lo que está planteando públicamente. Bueno, primero, respecto al déficit, según vos la proyección, no hay tanta diferencia entonces entre lo que se... Esa, dejemos ahí un segundito, frenemos ahí un segundito, que está pasando todo... No, pero pará, déjame que lo explico por número y no muestro más placas al aire en televisión. Mostremos acá atrás. A ver, lo explico, pero, a ver... No es con usted el enojo, Chino, sino que el enojo que tengo es porque trato de explicar algo. Te cuento algo, sí, para que a mí me pasa lo mismo. La pandemia nos afecta tanto que tenemos nos ponemos irascibles. A mí me pasa cualquier cuestión y me enojo. Entonces tenemos que ayudarnos a estar tranquilos porque la pandemia nos afecta al marote también. Claro. No, y sobre todo porque son temas complejos para explicar en televisión. Pero no sos el único, andamos todos enojados. Son temas complejos. No, yo no estoy enojado. En todo caso estoy enojado con los que mienten. Eso me enoja mucho. Entonces yo siento que hay un grupo... Te molesta porque no te aparece la placa. Claro. Ahí la tenemos, dale. No, pero por eso... No te mentí, ¿no? Hay un grupo de economistas, colegas míos y demás, que dicen... acá no están haciendo ajuste fiscal, tienen que terminar con el déficit fiscal y con la emisión monetaria. Son economistas, estuvieron en el anterior gobierno y que no hicieron nada y les terminó en una crisis y en un fracaso total. Hay otro grupo de economistas que yo les doy el beneficio de la duda, que nunca fueron gobierno y dicen esto se soluciona así.
terminás con el déficit fiscal, recortás el gasto público, terminás con la emisión, se termina la inflación y demás. Yo le doy el beneficio de la duda, porque por ahí son Messi, llegan y pueden hacer lo que no hizo nadie, y la Argentina puede terminar con el déficit fiscal sin que estalle el país socialmente. Está el ministro Martín Guzmán, que dice que acá no hay ajuste fiscal. Coincide con nosotros. Dice, estoy haciendo, no, claro, está gobernando el ministro. Está la vicepresidenta, que salió a decir lo que yo vengo diciendo hace meses acá y explicándolo todos los días con placa, y tengo entendido que varios en Casa Rosada lo ven, y cuando nos salían bien las placas y mostramos bien los números, tomaban nota. La vicepresidenta dice, acá hay un ajuste fiscal, y le pide salir de ese ajuste fiscal al ministro Guzmán y a Alberto Fernández. Yo digo, es obvio que hay un ajuste fiscal. Están los números, los acabo de mostrar, no sé si se entendieron, los mostré 80 veces, pero cuesta. La pregunta es si hay una alternativa o hay riesgos muy grandes de que si se quiere salir de ese ajuste fiscal de manera expansiva, sin anclar expectativas, sin dar una hoja de ruta de cuál es el rumbo, cuál es el presupuesto 2022. ¿No? Esto es lo que decía. El déficit fiscal ejecutado primeros 8 meses es 1% del PBI. Era obvio que en esta segunda parte del año iban a terminar un déficit fiscal 3,5% del PBI, es decir, que va a haber 2 puntos más de déficit fiscal. Esto significa que tienen que emitir de acá a fin de año 800.000 millones de pesos, 900.000 millones de pesos. Si hacen un paquete fiscal de 100.000 millones de pesos, y bueno, no hay gran diferencia, es 0,5% del PBI más, sigue dentro de las pautas del presupuesto, que era 4,5%. Si hacen un paquete fiscal más grande, bueno, y no anclan las expectativas, por ahí la situación es más compleja. Guzmán dijo en el presupuesto 2022 que envió este año que van a terminar 4% del PBI, el déficit fiscal este año, por debajo de lo que decía el presupuesto para este año 2021. Yo lo que pregunto, Chino, es evidente que hay una discusión interna, que la explicitó Cristina, y lo que me sorprende es que ustedes salen de esa discusión diciendo, bueno, fíjense lo que dice Álvarez Aggi, lo que dice Zayat. Yo creo que el problema es otro, te vuelvo a repetir. Lo que dice Guzmán, no hay... A ver, vamos a suponer que yo te doy la razón, que yo coincido con vos. ¿La solución es dar más IFE? ¿La solución es aumentar los planes sociales? No, la solución es tener trabajo. Si nosotros nos generamos, pero en un shock, trabajo, estamos hablando de millones de puestos de trabajo, articulando Estado y mundo privado, pero fortaleciendo el mundo privado, podemos discutir números hasta pasado mañana y Argentina va a estar en la misma situación. Si no tenemos un modelo de nación, podemos discutir números como si fuésemos especialistas y la vida a la persona que nos mira no le cambia. A lo sumo, en vez de 1 litro de leche, tiene 2. Pero Argentina tiene 42% de pobres, 50% de informales. Esa es la realidad. Y la pandemia hundió todo y vos tenés que abrir un montón de negocios y un montón de actividades. Y si discutimos las cuestiones técnicas que son necesarias para los técnicos... No, pero no son cuestiones técnicas. Era bueno, pero si vos le tenían que dar o no un bono adicional a los jubilados o a la UH. Pero vamos a suponer que en vez de 4.5 tenemos 6 de déficit, nos pasamos 1.5. ¿Vos te pensás que la realidad de la pobreza cuánto sería en vez de 42? Vos que no, el tema es si vos podés... No, pero pregunto. 6, 7. No. ¿Pero a quién me lo está diciendo? ¿Me está diciendo a mí o se le está diciendo a Cristina? No es Cristina, pero saquemos el tema en nombre propio. Argentina tiene un problema hace 50 años que no es culpa ni de Cristina ni de Guzmán. El problema de los argentinos y los dirigentes tenemos que hacernos cargo y después en esos nombres y apellidos cada uno tendrá su responsabilidad. Pero la solución no es de una persona, no es mágica. Vos no requerís un acuerdo en la coalición, que tenés razón, no existe una mirada uniforme respecto a un modelo de nación. Pero Chino, cuando vos hablas de trabajo, creen que trabajo es vincular primero, arranca con el plan social, no trabaja, cosa que desconocen. Segundo, bueno, ¿qué hacemos con los planes sociales? Las personas que son titulares de un programa social son 1 millón de personas. Y tenés millones de personas que están sin trabajo o con un trabajo de pocas horas o subocupados. Entonces ni siquiera entendemos la magnitud de la crisis. A ver, Chino, para plantear, yo creo que todos están de acuerdo y creo que hasta usted... Pero estar de acuerdo, a mí me gustaría que la energía, no te hablo de vos, nosotros como gobierno, que ponemos para discutir estas cuestiones, la pongamos para discutir el trabajo. A ver, el año que viene, ¿cómo creamos 1 millón de puestos de trabajo? Yo te hago una propuesta ya, me gustaría discutirla.
¿Por qué el 30% de la obra pública nacional de cada provincia y de cada municipio no se destina a pequeñas cooperativas, pequeñas pymes? A ver. No, porque lo está haciendo Biden. En Estados Unidos, Biden genera trabajo, cambiando los caños de todos los servicios públicos por caños biodegradables. Y hace 5 años Obama, a pico y pala, enterraron kilómetros y kilómetros de cables para la interconectividad. ¿Y acá cómo lo financiás? ¿Acá con qué lo financiás? Pero si vos tenés el presupuesto, ya tenés en el presupuesto de la obra pública presupuestada, ¿no? No es un plus, no tenés que pedir plata. Están subejecutando la obra pública este año, lo denunció también Cristina. Olvídate, vos tenés un presupuesto, 10 pesos para obra pública, ya está. A ver, Chino. Ese 30%, dáselo a obra pública de mano de obra intensiva y genera Chino, a ver, pero cientos de miles de puestos de trabajo en forma directa, y si tenés una planificación, generás cientos de miles de puestos de trabajo en forma indirecta. Esas cosas quiero discutir. Chino, a ver, porque lo otro me parece... Esperamos un segundito, por eso quiero hablar de política con vos. Vos dijiste no sabías de economía, acá pasan economistas todos los días, yo soy economista, hablé el otro día con Guzmán, no vamos a discutir de economía. Vos sos economista, por eso. Claro, por eso no vamos a discutir con vos además que yo. Por eso no vamos a discutir de economía. Yo lo único que te digo, vos me preguntás cómo se hace a futuro. Argentina tiene que ordenar su macroeconomía. Argentina no puede aplicar un modelo más intervencionista, un modelo más liberal, lo que sea, un modelo económico si no ordena su macroeconomía. Si no ordena su macroeconomía y permanentemente estamos pensando en la devaluación de la semana próxima o en la aceleración inflacionaria o en la corrida de depósitos, no se puede hacer nada. Es decir, no se puede crear sostenidamente puestos de trabajo, no se puede crecer, no se puede desarrollar. Entonces hay que ordenarle la macroeconomía. Es decir, la Argentina tiene que tener mínimas reglas de juego hacia adelante. Ahora vamos a la política. Vamos a la política. Está claro que Guzmán silenciosamente está planteando una hoja de ruta, que obviamente ha tenido una catástrofe desde el punto de vista electoral que plantea dudas sobre esa hoja de ruta. Ahorró 40.000 millones de dólares en la negociación, ¿no? Digo, lo que estoy hablando... Negoció y ahorró 40.000 millones de dólares. Lo que estoy hablando es algo más de fondo, digamos. Está planteando un déficit fiscal que se achica este año, que se achica todavía más el año que viene, y va a ser una gran discusión dentro de la coalición gobernante, porque estamos contando que piensa achicar el déficit fiscal el año que viene sin super soja, aunque le pone una proyección bastante optimista del precio de la soja, pero no tanto como este año, sin impuesto a los altos patrimonios, y plantea una reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria que básicamente tiene que ver con recorte de subsidios económicos, de aumento de tarifas, que yo creo que ese es un tema de discusión muy fuerte dentro de la coalición gobernante. ¿Pero estamos de acuerdo que las personas que tienen plata tienen que pagar las tarifas por lo que corresponde? No, pero... O queremos que la persona que vive en Barrio Parque le subsidiemos el gas y la luz. Perdón, pregunte si están de acuerdo es lo que dijo Guzmán este año. Yo estoy de acuerdo. Pero es lo que dijo Guzmán este año y lo revolearon por el aire. No es eso. Había un aumento general. Yo estoy de acuerdo con el subsidio segmentado. Si vos sos una familia humilde que vive en la 1-11-14, yo te puedo subsidiar. Si vos sos un comerciante que estás en el fondo de Florencio Varela, es razonable que te subsidie. Pero si vos vivís en Barrio Parque o vivís en la zona más paqueta de Palermo o en el centro del barrio más interesante de Mar del Plata, tenés que pagar la luz y gas como te corresponde. El tema que la decadencia del Estado argentino, que viene de décadas, hace que no tengamos la información para saber quién es quién. Entonces, en vez de discutir, pongámonos a laburar y resolvamos. Hoy en día, con todos los elementos de tecnología, deberíamos saber quién es quién, le podrá cerrar en 3, 4, 5% respecto al que merece ser subsidiado y al que tiene que pagar lo que corresponde. Y eso te implica un ahorro, y ese dinero lo podés poner en función de no más subsidios sociales, generar trabajo. Generemos trabajo. A ver, te hago una última pregunta porque tenemos también otros invitados y tenemos que avanzar con varios temas. Tenemos el tema del día de la apertura de fronteras y demás. Por eso te preguntaba algo de política. Acá hay algo muy importante para la economía, que es definir el rumbo desde el punto de vista político. Y el rumbo claramente está cuestionado. Vos le podés tirar cualquier analista y decir que Cristina no entiende los números y que en realidad, como dice Guzmán, que no hay ajuste fiscal. Obviamente no me anoten a mí, digamos, en lo que piensa Cristina de economía. Yo he sido muy crítico respecto a lo que piensa Cristina de la economía y demás. Pero hay un hecho objetivo que es una trayectoria de ajuste fiscal. La pregunta,
Y yo creo que esa trayectoria está muy amenazada, si salís de esa trayectoria, a ir a un esquema de espiralización de crisis o con riesgos muy grandes hacia adelante de pérdida de reserva del Banco Central y demás, como está ocurriendo. Ahora, la pregunta es política. ¿Tienen definido el rumbo es esto que está negociando Guzmán con el FMI? ¿El rumbo es Cristina, diciendo, no, miren, esto hasta ahora estuvo equivocado? ¿Tienen definido eso políticamente? Es obvio que se está discutiendo. Si no, no habría contrapunto. ¿Es malo que se discuta? No. Es bueno. Si la resolución piensa en la mujer y hombre de a pie. A mí los macro son números que debemos cuidar. Yo coincido con vos porque estamos en una situación muy delicada. No podemos caer en la tentación de tomar una medida y caer en la hiper. Pero tampoco quiero un modelo económico que no contemple la micro. Y la micro la gente la está pasando muy mal. Entonces vos tenés que hacer, en esta crisis que es muy grave, en la discusión de un modelo de nación que no tenemos en términos económicos, ir construyendo cotidianamente un acuerdo, un consenso, donde la macro se ordene pero no descuide la micro. Porque si tenemos la macro ordenada, pero la micro está cero, no tenés país. O sea, a mí los números ordenados, pero con la paz de los cementerios no me sirve. La macro ordenada, tironeada, con una micro que se mueve y que lentamente crece, nos lleva a un país previsible. Que es el debate que tenemos hace 45 años. Por eso nos va como nos va. Bien, no sé, ¿querés hacer una última pregunta? Y vamos esto, ¿cómo está la situación dentro del gobierno? Porque daría la impresión de que hay muchos temas sobre los que se está discutiendo y todavía no hay acuerdo. Cómo generar 1 millón de puestos de trabajo, qué hacemos, gastamos más, alcanza con poner plata en el bolsillo de la gente para ganar las elecciones del 14 de noviembre, porque todos sabemos que hay un proyecto de país que es lo más importante, pero también sabemos que hay una urgencia, que son las elecciones del 14 de noviembre, que el gobierno intenta dar las vueltas. O sea, ¿alcanza con poner plata en el bolsillo de la gente para dar vuelta a esa elección? ¿Y en qué cosas se puede poner de acuerdo el Frente? Si nosotros, como gobierno, las medidas que tomamos, las tomamos pensando en la elección, no entendimos el mensaje de la sociedad. Nosotros tenemos que hacer la mejor elección posible en noviembre, recuperar la mayor cantidad de votos y si podemos revertir el resultado, mejor. Así que trabajar mucho, estar mucho en la calle y cerca de la gente. Pero en términos de medidas, de mediano y largo plazo, tenés que pensar en el largo plazo, no en noviembre. Porque si yo te doy a vos lo que no te di durante un montón de tiempo, decís, ¿por qué me lo das ahora? Ni te voto, ya nos pasó pasó en otras elecciones. Esto de Goyán, un poquito de platita en el bolsillo. Hemos perdido elecciones. Otro impacto en la después decidimos dar dinero y las perdimos por más puntos. Así la gente no es tonta. Está bien el punto. Voy a hablar con un referente de la oposición, porque ese es el otro punto. Yo creo que para ordenar la economía argentina también se necesita consensos, que van a ser necesarios y... Primero en la coalición y después con la oposición. Claro, ese es el tema. Ese es el tema que le estaba planteando. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo van a buscar un consenso, algún tipo de acuerdo con la oposición, que obviamente está fortalecida después de la última elección y veremos cómo queda en noviembre, si ustedes no se ponen de acuerdo de cuál es el rumbo? ¿Cómo le van a pedir a la oposición que pase por el Congreso, como tiene que pasar, el acuerdo con el Fondo Monetario, el presupuesto de 2022, que va a ser la base de ese acuerdo con el Fondo Monetario, según Guzmán, se lo dijo a los economistas, a los inversores, lo dice todo el tiempo en privado, si ustedes no se ponen de acuerdo de cuál es el rumbo? Ese es el desafío. Nosotros como coalición de gobierno tenemos que llegar a acuerdos mínimos posibles en el marco de un país que tiene que crecer e ir atacando la pobreza para que en un tiempo determinado tengamos un dígito de pobre, un dígito de inflación. No es mágico, no es de un año para otro, es una proyección de mediano plazo. Lo vamos a lograr, tenemos vocación de discusión, no ocultamos los temas, están sobre la mesa, a veces discutimos, vos recién dijiste me enojé, yo también me enojo, no hay que enojarse, y si nos enojamos entender con esa autenticidad y honestidad que dijiste, sí, tenés razón. Bajar rápidamente los decibeles, porque lo que está en juego no es si vos o yo tengo razón. Lo que está en juego son 44 millones de argentinos. Y la política apunta a resolver esos problemas. Quédate tranquilo, que Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, la CGT, las organizaciones sociales, los intendentes, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a tener un modelo y vamos a acordar con la oposición, porque si no hay una salida acordada, quiero aclarar esto, no para administrar la pobreza, no para meter la pobreza a un costado y disimularla, para resolverla, y eso se resuelve con trabajo, es difícil que tengamos un destino venturoso. Bien, Chino, me estaba acordando, hablamos de los enojos, digamos,
distintos son los enojos del estilo Vallejo, ¿no? De Fernanda en el tono, digamos, pero bueno, son otros enojos. Mi interrogante es si ese enojo que expresa Vallejos es el enojo de la vicepresidenta en el tono, pero bueno, eso no lo sabremos. Mirá, hay se está presentando una biografía de Merkel, que se retira después de una exitosa gestión como primer ministra de una coalición muy compleja en Alemania. Dice que Merkel lideró Europa, incidió mucho en el mundo porque cuando discutía no trataba de convencerte. Y me parece que nosotros tenemos que, en vez de discutir para convencer, tratar de aprender juntos y reconstruir la Argentina. Porque tener razón y las cosas se empeoran no es buen negocio. Quizás es un momento más de aprender y de estar abierto a nuevas ideas que de creer que uno tiene la... No, totalmente. Por eso digo, por eso le preguntaba políticamente, ustedes tienen que resolver la discusión interna antes, porque a mí, digamos, la discusión me parece... Es una discusión interna que expresa un debate abierto en la sociedad argentina. Me parece una discusión de todas maneras muy interesante, pero tienen que resolverla, obviamente, son el gobierno, digamos, no la pueden hacer... además estamos resolviendo mientras gobernamos. Tienen que gobernar mientras tanto, ¿no? O de la oposición que del gobierno. Gracias. Vamos a hacer. Fernando Chino Navarro, muy interesante como siempre. A ver, está Alfredo Cornejo, vamos a hablar con el presidente del radicalismo, uno de los principales referentes de la oposición. Gracias, Cornejo, por atendernos, muy amable. No, gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando justamente, digamos, de... Está escuchando. Sí, bueno, un poco entendió el concepto, que me imagino que es un poco lo que ustedes están viendo desde afuera, ¿no? Sí. Sí, el chino creo que comprende bien la situación. Tengo buen concepto como cuadro político de él, así que creo que lo entiende. Lo que pasa es que está muy incómodo, porque las diferencias al interior del Frente de Todos no son de matices. Hay diferencias que son estructurales, ¿no? Es decir, conviven en ese lugar unos personajes como, no sé, Grabois, Delía, bueno, la diputada Vallejo, que se ha hecho célebre y muy conocida, que yo creo que si algo los identifican es que no creen en el derecho de propiedad, pero Guzmán y Culfas sí creen en el derecho de propiedad, ¿no? Es decir, no es una cuestión de matices, si hay que Uy, se me quedó. Qué lástima. Estaba interesante la charla con Cornejo. A ver si podemos restablecerla. A ver si volvió. Sí. Ahí lo tenemos de nuevo. Perdón. Estoy en un lugar rural con poca conectividad. Pido disculpas. No, decía que no es de matices las discusiones. Claro, es un poco lo que estábamos hablando ahí con el chino. Yo creo que no es un puntito más del PBI, un puntito menos del PBI de déficit fiscal, sino que hay diferencias de fondo respecto a cómo sigue la cuestión, no de acá a noviembre, sino fundamentalmente después de noviembre. Así es. Por eso decía, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho de propiedad, Grabois cuestiona el derecho de propiedad, ¿no? Pero Culfas y Guzmán no. En un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿cómo llegarían a un acuerdo el déficit? ¿Cuándo reducir el déficit? ¿Con qué? Si Cristina le está pidiendo que no le den bolilla al déficit. Además, hace una mala lectura, Cristina. Lee mal la carta. Esa carta interpreta mal los números. El déficit se achicó por el incremento de la recaudación, por más impuestos y por inflación. Es decir, ni siquiera hay una información, digamos, no está consolidada la información al interior del Frente de Todos. ¿Cómo pueden estar negociando con el Fondo Monetario sin tener un acuerdo mínimo en ese sentido? Y después querer trasladarle ese acuerdo a la oposición. La verdad que es muy difícil si no se ordenan ellos. Cornejo, le planteo el otro tema, ¿no? En la reunión que tuvieron ahí distintos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y demás, plantearon cuál es el objetivo fundamental para noviembre. ¿Ustedes esperan una elección similar a la de las PASO? ¿Están discutiendo el quórum en el Senado, como por ahí se dejó trascender, digamos, de que sería la movida fundamental de Juntos?
equilibrar las fuerzas en el Senado. ¿Cuál es el principal objetivo para la elección de noviembre? Bueno, en principio, si las elecciones del 12 de septiembre se consolidan el 14 de noviembre y en las 8 provincias que se eligen senadores, en 6 gana la oposición, Cristina queda sin quórum propio. Y me parece que se ven obligados a negociar y a reorientar el gobierno, ¿no? Tanto en materia económica como en la política internacional y como en la política institucional, ¿no? Yo me imagino eliminando de la agenda la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal y todas esas leyes que venían impulsadas por Cristina y la Cámpora. En materia económica también me los imagino teniendo que negociar una orientación del país. Y si a eso se le agrega que el 12 de septiembre no estalló la economía, a pesar de la derrota del gobierno, sino muy por el contrario, un gobierno que no genera expectativas positivas en los mercados, su derrota tranquilizó los mercados, ¿no? Entonces, parece que están las condiciones como para que el país encuentre un cauce después del 14 de noviembre. Ahora, si se pueden repetir o no los resultados, bueno, yo confío en el pueblo argentino y su autonomía del aparato estatal. Acá hay intendentes del conurbano regalando electrodomésticos a sus votantes. Bueno, ¿qué va a hacer la gente? ¿Va a primar esa dádiva con respecto a sus convicciones profundas? No lo tengo muy claro. Tiendo a creer en la ciudadanía que va a tomar todos esos regalos, esas dádivas, tiendo a creer y que luego en el cuarto oscuro, en soledad y sin que nadie lo mire, va a votar a su leal saber y entender, ¿no? Y estimo que debería ratificarse el resultado del 12 de septiembre. Pero bueno, ¿cómo saberlo? Una pregunta, Cornejo, Candelaria, sí. ¿Usted piensa que independientemente del resultado del 14 de noviembre, que seguramente ustedes están pensando en repetir los resultados de las PASO, después del 14 de noviembre la oposición va a estar dispuesta a colaborar con el gobierno nacional, como decíamos recién, imaginando que el gobierno nacional cerró sus frentes internos para poder hablar de un proyecto de país en una situación tan dramática? Yo lo contestaría de lo general a lo particular porque es una pregunta muy, muy interesante y profunda. A ver, la Argentina no puede salir de esta situación si no es con un gran acuerdo que haga las reformas que necesita para crecer. La Argentina no crece del 2010. El Producto Bruto del 2008 es el mismo Producto Bruto del 2021, con 2 millones más de habitantes, ¿no? Esas reformas requieren consensos fuertes, como concepto general. Ahora, si Cristina, que es la que orienta el Frente de Todos, no cambia su forma de ver la economía, la integración de Argentina al mundo y demás, es difícil acceder a ningún tipo de acuerdo. Ella es la gran bloqueadora de un acuerdo de reformas estructurales de la economía, de la relación fiscal gobierno-provincias, de la relación fiscal contribuyentes, el fisco, de la relación, o básicamente diría yo, de las relaciones laborales, trabajador-empleador. Si no hay reformas estructurales no vamos a crecer, vamos a estar ajustando sobre pobreza más pobreza y esa no es la salida. Así que nosotros estamos de acuerdo en una sola corrección, no para colaborar con el gobierno, sino más bien estamos de acuerdo para contribuir con el país y colaborar con el país a una salida ordenada de los 2 últimos años de Alberto Fernández al frente del gobierno. Estamos siempre... Ahí se me cortó. Bueno, de todas maneras ya estábamos cerrando. A eso, Cornejo, gracias, le agradezco. En otro momento la seguimos, digamos, cuando tengamos un poquito mejor conexión o pueda venir al piso en algún momento. Contame el cierre de importaciones. Bueno, lo que está, digamos, la manija que tiene el Banco Central justamente para no perder dólares todos los días es la canilla de las importaciones.
prácticamente todos los días toma decisiones en eso, y lo que se empieza a notar en el mercado en las últimas 2 a 3 semanas es que faltan productos o faltan insumos a las fábricas para producir, para fabricar. Faltan, por ejemplo, repuestos para autos, que es algo que había ocurrido el año pasado y mediados de este año, pero se había soltado la cantidad de dólares para poder importar repuestos cuando aparecieron los dólares del campo. Bueno, faltan repuestos de autos, neumáticos, no solamente para vehículos pequeños, sino de aquellos del transporte o la maquinaria agrícola. Bueno, lo saben quienes tienen que ir a comprar un neumático, el precio, digamos, cómo ha aumentado violentamente en las últimas semanas, los últimos meses. Textiles, acá tenemos un sector donde faltan productos importados terminados, pero también insumos para las fábricas locales, hablamos de telas, tinturas, también hilados, insumos para fabricar calzados, por ejemplo, goma, que hay goma que viene y caucho que viene desde el exterior. Y por último, Maxi, lo que están de alguna manera advirtiendo las empresas internacionales, que tienen marcas internacionales, aun cuando están, digamos, instaladas en la Argentina, es que no pueden importar productos o indumentaria de esas mismas marcas, y lo que comentábamos es que incluso faltan pelotitas de tenis, tanto importadas como pelotitas de tenis que se fabrican en la Argentina. Justamente. Sí, ahí ojo que en algunos sectores lo que está ocurriendo también es que hay un boom de la demanda. Cuando reabrieron, volvieron a full las actividades. Con el tenis está pasando eso, con el pádel también está pasando eso, pero ocurre también en otras actividades. Y hay un problema de restricción y de escasez mundial, digamos, ¿no? Donde la oferta, la producción no puede, porque todavía sigue con las cadenas de producción, con logísticas entorpecidas y demás, abastecer esa demanda, ¿no? Esto cuentan, por ejemplo, los fabricantes de pelota de acá, que está volando la demanda, que no dan abasto, que están fabricando a full, y el tema de la importación, más allá de que hay lo que contamos, escasez de dólares, el Banco Central está pisando, en ese caso hay problemas de distribución muy grande a nivel mundial. Pero pasa en un montón de sectores. Es decir, me contaban el otro día, traer un container de China salía $800 y ahora sale $13.000 traer un container de China. Sí, porque aumentó el costo de los containers. Claro, y a Estados Unidos, de China a Estados Unidos sale $20.000 y todas las principales líneas marítimas y demás de transporte están yendo a Estados Unidos, no quieren pasar por acá directamente porque pierden plata, no hay escala, no hay volumen. Entonces, ojo que también está ocurriendo todo un tema de una inflación en dólares muy grande, de problemas. Bueno, la discusión que hay en Estados Unidos. Si el aumento de precios en Estados Unidos tiene que ver con una inflación, un aumento de precios generalizados y la política expansiva de la FED y de Biden, y de la política fiscal, o si tiene que ver con algunos sectores donde hay cuello de botella muy importante, digamos, porque la producción no da abasto. Estados Unidos con el tema de autos es patente, digamos, ¿no? Donde explota la demanda y no tienen cómo abastecer. Bueno, entonces, ojo que Argentina tiene su propia crisis, que es esto que el Banco Central empieza a pisar los dólares, pero en algunos sectores, no mezclemos, porque en algunos sectores hay un problema de insumos también a nivel internacional. Más allá de que te retasea los dólares del Banco Central, hay un problema para que lleguen los insumos porque se dispararon los precios, los costos de logística. La producción en China de varios productos, muchos productos, también cayó justamente por eso. Cuando hubo brotes en China, cerraron actividades y directamente cayó la producción. Me acordé por decir las pelotitas de tenis. Ojo que la pelotita de tenis, no sé si es porque no le dan los dólares para importar o fundamentalmente porque hay un problema. Claro, está volando la fabricación local y hay un problema de logística también a nivel internacional. Vamos volando a la tanda, ya volvemos.